Aguas, porque si ya pensaban que esto no podía dar más de sí, agárrense fuerte porque vamos a exprimir este chisme hasta la última gotita, porque hay detalles, reacciones, comparaciones y capas de este escándalo que todavía no les había contado, y se los voy a soltar todos, sin cortar nada, sin resumir nada, porque esto se merece el análisis completo. Así que pónganse cómodos porque esto va para largo, y créanme que vale muchísimo la pena quedarse hasta el final, porque lo que viene después está todavía más fuerte que lo que ya les conté. Y si creen que lo que escucharon hasta ahorita ya era explosivo, espérense a que les cuente el resto, porque esto apenas estaba calentando motores. Resulta que la reina del chisme, la que durante años se sentó cómodamente frente a las cámaras a exhibir romances ajenos, a destapar traiciones, a señalar con el dedo flamígero a medio mundo del espectáculo, terminó atrapada en su propia trampa, y no cualquier trampa, una trampa jugosísima de nepotismo puro y duro, que ella misma, agárrense bien, presumió con el pecho inflado como si le hubieran entregado una medalla olímpica. Sí, como lo oyen, mientras la mayoría de los famosos cuando los cachan en un fraude de este tipo, corren a esconderse detrás de un comunicado aburridísimo escrito por su publirelacionista, Marta Figueroa decidió hacer exactamente lo contrario. Salió con la frente en alto a presumir el fabuloso favorzote que le hizo a su hijo Alex Figueroa, metiéndolo directito, sin escalas, a una telenovela de Televisa nada menos que junto a Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Belden, en la producción Mi rival de Carmen Armendáriz. Y ojo, no fue un papel de relleno ni una aparición de 2 segundos que nadie recuerda. No, señores, le dieron un personaje jugoso, el cantinero David, el que está metido en cada escena caliente, en cada secreto, en cada pleito, con cámara encima todo el tiempo. Mientras miles de actores llevan 10, 15, hasta 20 años tocando puertas que jamás se les abren, mandando correos que nunca reciben respuesta, gastando sus ahorros en clases de actuación, en talleres de técnica vocal, en cursos de método Stanislavski, en todo lo imaginable. Y de repente llega el hijo de la señora importante y entra directo al set con su nombre ya en los créditos. Y aquí es donde el internet completo se le fue encima como perros de rastreo oliendo sangre, porque no tardaron ni 5 minutos en soltarle el hashtag más doloroso de todos, NepoBaby, esa palabrita que quema como agua hirviendo. Y empezaron a llover comparaciones, memes, videos de TikTok con títulos escandalosísimos hablando de acorralamientos a productoras, de favores impuestos, de un supuesto tráfico de influencias dentro de los pasillos más sagrados de Televisa, y aunque muchas de esas versiones más candentes sobre presiones y amenazas circulan únicamente como rumor sin ninguna prueba oficial que las respalde, la verdad es que el ambiente ya estaba tan envenenado que cualquier chispa iba a incendiar todo. Y la chispa, mis queridos, llegó directo de la boca de la propia Marta, porque como dice el dicho, en boca cerrada no entran moscas. Y Marta decidió abrir la boca de par en par para soltar algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar con tanta desfachatez y tanto orgullo. Porque resulta que en su propio podcast, que irónicamente se llama Así se hacen los chismes, nombre que de por sí ya es una declaración de principios, ella no solamente no se disculpó, no solamente no bajó la cabeza, sino que se coronó a sí misma. Literalmente pidió que le dijeran nepomadre para toda la eternidad. Dijo que estaba feliz, que si el nepotismo se pudiera institucionalizar, ella firmaría de volada. Y remató soltando que lo mejor que puede hacer un padre es apoyar a sus hijos, como si estuviera hablando de mandarlo a estudiar inglés y no de meterlo directo a un elenco protagónico en horario estelar de las estrellas. Imagínense el cinismo, imagínense el descaro, imagínense la cachetada con guante blanco que representa esto para cada actor que se ha desvelado memorizando libretos, que ha hecho casting tras casting sin resultado, que ha comido pura esperanza mientras espera una llamada que nunca llega, que ha trabajado en restaurantes o de Uber para pagar la renta mientras sigue insistiendo en su sueño de estar frente a una cámara. Y de repente ven a este señor entrar por la puerta grande gracias a mamá, sin absolutamente ningún filtro de vergüenza, como si los demás no existieran, como si el esfuerzo ajeno no valiera absolutamente nada. No se me vayan, porque esto apenas empieza, porque justo aquí es donde el escándalo se pone todavía más denso, ya que empezaron a circular versiones sabrosísimas, de esas que uno lee y dice «ay, no manches», asegurando que Marta prácticamente acorraló a la propia Carmen Armendáriz para asegurar el papel de su hijo, que usó su peso mediático,
su alcance, sus contactos de años y años en la industria, para que nadie se atreviera a decirle que no. Y aunque insisto, esto sigue sin comprobarse oficialmente y permanece únicamente como rumor jugoso de redes sociales, la sola posibilidad de que así haya sido fue suficiente para que el escándalo tomara vuelo propio. Porque como bien sabemos en este mundo del espectáculo, a veces no importa tanto lo que se puede probar, sino lo que la gente ya decidió creer. Y aquí la gente ya decidió creer que hubo palanca, presión y favor descarado desde el primer día. Y ese relato, una vez instalado en el imaginario colectivo, es prácticamente imposible de borrar sin importar cuántas desmentidas oficiales salgan después. Y si les está gustando este chisme tan sabroso, denle like ahora mismo y suscríbanse al canal, porque apenas vamos a la mitad de la historia, y lo que viene después es todavía más explosivo, porque aquí no solamente estamos hablando de un debut polémico, estamos hablando de un patrón de conducta, de una dinámica de poder dentro de la industria que lleva décadas repitiéndose y que este caso destapó de la manera más escandalosa posible. Y por si esto fuera poco, aguas, porque el propio hijo también quedó en medio de un fuego cruzado bastante incómodo, porque mientras su mamá presumía sin filtro el favoritismo, él trataba desesperadamente de sostener una narrativa completamente distinta, diciendo que estudió actuación, que pasó por el Centro de Educación Artística de Televisa, que ya tenía experiencia previa en producciones como La Rosa de Guadalupe y en obras de teatro como Mamá no soy gay, donde compartió escena con Eugenia Cauduro, que el apellido no lo deslumbra a nadie, incluso soltando que podría quitarse el apellido de su madre para hacerse un nombre propio, aclarando que si lo usa es porque tiene un primo que se llama igual que él, y para diferenciarse. Y aquí está lo delicioso del asunto, porque mientras el hijo intenta desesperadamente parecer un hombre hecho a pulso, la madre anda por ahí presumiendo exactamente lo contrario en cada entrevista. Y esa contradicción tan jugosa entre lo que dice uno y lo que dice la otra, es justo el tipo de fisura familiar que en este negocio del chisme se convierte en dinamita pura. Porque el público no es tonto, y agarra esas grietas para hacerlas trending topic durante días. Y se preguntan en voz alta en los comentarios, ¿cómo es posible que madre e hijo cuenten versiones tan radicalmente distintas de exactamente la misma historia? Lo cual inevitablemente lleva a preguntarse cuál de los dos está mintiendo, o peor aún, si están mintiendo los dos al mismo tiempo en direcciones opuestas. Y aquí no se me desesperen porque hay más leña para este fuego, mucha más. Porque resulta que Marta Figueroa, la misma que ahora se corona como nepomadre orgullosa, fue durante años una de las voces más filosas señalando precisamente este tipo de comportamientos en otros famosos. Se le recuerda criticando abiertamente a hijos de actrices que llegaban a proyectos importantes sin trayectoria comprobada, hablando pestes del amiguismo dentro de la industria, señalando casos donde claramente el apellido pesaba más que el currículum. Y ahora resulta que ella misma, la que apuntaba con el dedo, terminó siendo el ejemplo perfecto de exactamente lo que criticaba. Y esto, mis amigos, esto es lo que en el chisme mexicano llamamos, con todo cariño se le vio el cobre. Porque no hay nada, pero absolutamente nada, que la gente disfrute más que ver a alguien atrapado en su propia hipocresía, retorciéndose en el escenario que ella misma construyó con años de señalar a los demás. Y las redes sociales no perdonan, tienen archivo, tienen capturas, tienen memoria de elefante, y en cuanto salió la noticia del debut de Alex, empezaron a circular clips viejos, declaraciones antiguas, momentos donde Marta había tomado postura justamente en contra de lo que ahora practicaba sin el menor pudor. Espérense tantito porque todavía hay más capas a este pastel escandaloso, porque también salió a relucir el pasado turbulento de Marta dentro de Televisa, recordando aquellos años en que ella misma sufrió vetos, amenazas legales y conflictos feroces con otra figura muy poderosa del medio. Y contó cómo fueron tiempos durísimos criando sola a su hijo, mientras su carrera colgaba de un hilo, pasando momentos económicamente difíciles, enfrentando vetos que le cerraron puertas que tardaron mucho en volver a abrirse. Y aunque esto de ninguna manera justifica ni borra la polémica actual sobre el nepotismo descarado, sí le pone una capa emocional bastante fuerte a toda esta historia, porque desde su óptica, después de tanta batalla, el poder finalmente abrirle la puerta grande a su hijo, se siente como una especie de venganza personal contra todo lo que sufrió. Una reivindicación después de años de lucha solitaria, aunque para el resto del gremio actoral,
esto suene más a favoritismo puro que a justicia poética. Y aunque uno puede entender humanamente ese impulso de proteger y apoyar a los hijos después de haber sufrido tanto, también es cierto que ese argumento emocional no resuelve en ningún momento la inequidad que representa para todos los demás actores que no tienen una mamá famosa con contactos en la industria. Y para que vean que este no es un caso aislado ni mucho menos, tenemos que hablar de todo el batallón de Nepo Babies que ha venido invadiendo la pantalla mexicana casi al mismo tiempo, porque no fue solamente Alex Figueroa el que encendió esta mecha. Resulta que por esas mismas fechas también se habló muchísimo de la hija de un reconocido director de cine mexicano que intentó abrirse camino en la actuación. Se habló del hijo de una comediante muy popular que debutó interpretando un personaje relevante gracias a que su propia madre lo metió directo en su producción. Incluso ella misma llegó a decir públicamente que sabía perfectamente que la iban a acusar de nepotismo, pero que lo veía como una manera de retribuir todo lo que ella misma había ayudado a otros a lo largo de su carrera. Y también se habló de la hija de un actor de mucho renombre que se formó en ese mismo centro de educación artística y que también consiguió su primer papel casi de inmediato. Y hay que mencionar también el caso del hijo de otro reconocido personaje de la televisión mexicana que debutó en una producción musical importante sin que nadie pudiera explicar muy bien cómo llegó ahí. Así que imagínense el ambientazo que ya se estaba cocinando en redes sociales, un hartazgo colectivo acumulado durante meses, una sensación generalizada de que ya nadie entra por casting limpio, de que ya todos entran por apellido, y ese ambiente enrarecido fue justo el terreno perfecto, el polvorín ideal, para que la respuesta tan desafiante de Marta Figueroa cayera como gasolina directo sobre la llama. Porque en lugar de apaciguar el enojo colectivo, prácticamente lo confirmó con su propia boca. Prácticamente le dio la razón a todo mundo sobre cómo funcionan realmente los castings en la industria del entretenimiento mexicano. Y esto es algo que los ejecutivos de Televisa seguramente agradecieron muchísimo, con todo el sarcasmo del mundo. No se me vayan porque justo aquí quiero que le entiendan bien a la magnitud de esto, porque este escándalo no se quedó encerrado en comentarios sueltos de redes sociales. Esto trascendió, esto se volvió tema de conversación obligada en programas de espectáculos, en podcasts de chismes, en cuentas gigantescas de TikTok que armaron videos titulados con palabras como escándalo, exclusiva, verdad oculta, y cada uno de esos videos sumó cientos de miles de reproducciones, porque resulta que el público mexicano tiene un hambre voraz por este tipo de contradicciones jugosas. Y Marta Figueroa, sin querer o queriendo, le sirvió el bocado perfecto en bandeja de plata. Y aquí es donde también entra un dato que pocos se han puesto a analizar con cuidado. Y es que dentro de la propia industria, entre actores y actrices que llevan años luchando por un lugar en la pantalla, la reacción fue muchísimo más silenciosa de lo que uno esperaría. Porque aunque en privado muchos hierven de coraje, en público casi nadie se atreve a soltar una crítica directa contra alguien tan poderoso dentro del medio como Marta Figueroa, porque saben perfectamente que ganarse su enemistad puede significar quedar vetado, ignorado o de plano borrado del radar mediático para siempre, así que el silencio del gremio actoral también dice muchísimo, ese silencio incómodo que confirma justamente el tipo de poder desigual que existe dentro de esta industria tan cerrada, donde señalar al poderoso tiene consecuencias reales y muy dolorosas para quien se atreva a hacerlo. Y aguas, porque además hay que hablar de cómo reaccionó el estreno mismo de la telenovela cuando por fin salió al aire, porque cada capítulo donde aparecía el personaje de David se convirtió automáticamente en material de análisis quirúrgico por parte de los internautas. Cada gesto, cada línea de diálogo, cada mirada frente a cámara fue destripada minuto a minuto en redes sociales, unos alabando que el muchacho tenía presencia y carisma natural, otros asegurando que se le notaba tieso, que le faltaba tablas, que evidentemente todavía no estaba listo para un papel de esa exposición. Y esa polarización tan marcada en las opiniones sobre su actuación no hizo más que echarle más leña al debate original, porque cada comentario, fuera positivo o negativo, terminaba inevitablemente amarrado a la controversia del nepotismo, como si ya fuera imposible separar la evaluación actoral pura de todo el ruido mediático que rodeó su llegada a la pantalla. Y esto, mis queridos chismosos, es exactamente lo que Marta Figueroa le heredó a su hijo sin que él se lo pidiera. La imposibilidad de ser juzgado únicamente por su trabajo.
la carga eterna de ser visto siempre a través del filtro de la polémica que su propia madre creó con tanta alegría. Y aquí, mis queridos chismosos, no puedo dejar de soltarles mi opinión personal, porque para eso estamos aquí, para no quedarnos solamente en la superficie, sino para rascarle hasta el fondo. Y mi opinión sincera es que lo verdaderamente escandaloso de todo esto no es tanto si el muchacho tiene o no tiene talento. Eso ya lo dirá el tiempo y las críticas acumuladas de la telenovela capítulo por capítulo. Lo verdaderamente escandaloso es el cinismo con el que Marta decidió presumir algo que la mayoría trataría de esconder a como diera lugar. Porque en un mundo lleno de famosos que se esconden detrás de discursos ensayados por sus publicistas, encontrarse con alguien que suelta la verdad cruda con tanta desfachatez resulta hasta perturbador. Aunque no puedo negar que también tiene su morbo delicioso, porque al menos con ella uno sabe exactamente a qué atenerse. Sin maquillaje, sin filtro, puro cinismo del bueno servido en copa fina. Y esa honestidad brutal, aunque a muchos les caiga como patada en el hígado, también genera un tipo de fascinación extraña, porque nadie puede dejar de ver algo tan descarado sin quedarse pegado a la pantalla, queriendo saber qué va a decir después. Y eso al final del día, en el mundo del entretenimiento y los contenidos digitales, es exactamente lo que más vale: la capacidad de generar atención y conversación, sin importar si esa conversación es positiva o negativa. Aguas, porque las consecuencias de todo esto tampoco se han hecho esperar. Porque a partir de este escándalo, cada movimiento profesional de Alex Figueroa va a estar bajo una lupa gigantesca durante los próximos años de su carrera. Cada escena que grabe, cada proyecto en el que aparezca, cada entrevista que dé, va a cargar con esta sombra permanente de la polémica. Y esto es un arma de doble filo verdaderamente brutal. Porque si triunfa, lo van a acusar de puro nepotismo sin mérito real, de que cualquiera hubiera triunfado con esos contactos. Y si fracasa, se lo van a recordar hasta el cansancio como prueba irrefutable de que el talento nunca estuvo ahí para empezar. Así que básicamente, este muchacho quedó atrapado en un escenario donde es casi imposible salir bien librado pase lo que pase. Y todo por culpa de la lengua sin filtro de su propia madre. Porque hay que decirlo, si Marta se hubiera quedado calladita, si hubiera optado por el discurso clásico de esfuerzo y preparación, sin presumir tanto el favoritismo, probablemente esta ola de críticas hubiera sido muchísimo más pequeña y manejable, pero ella prefirió prenderle fuego a todo con su propia declaración. Y ahora su hijo carga con ese peso extra encima de sus hombros cada vez que sale a cuadro y cada vez que da una entrevista donde alguien inevitablemente saca el tema de la nepomadre orgullosa. Y por supuesto, tampoco podemos dejar pasar el golpazo que esto representó para la imagen pública de Marta Figueroa, porque de aquí en adelante, cada vez que ella se atreva a criticar algún escándalo de favoritismo ajeno en la industria, inevitablemente alguien en los comentarios le va a recordar su propio numerito de la nepomadre orgullosa. Y eso, mis queridos, en un medio tan sensible a la hipocresía como el de la farándula mexicana. Es prácticamente una condena de por vida, porque aquí la gente tiene memoria de elefante y no perdona ni olvida las contradicciones tan jugosas como esta. Y ya empezaron a circular capturas de pantalla, recopilaciones de viejos clips donde ella criticaba a otros famosos por lo mismo que ahora presume. Y esos videos comparativos son oro puro para cualquier canal de chismes. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. La historia completa y requete calientita de cómo la reina indiscutible del chisme filoso terminó convertida en el chisme más comentado de las últimas semanas, por defender con un descaro absoluto el debut de su hijo en una de las producciones más importantes de Televisa. Díganme en los comentarios de qué lado se ponen, si del lado de la honestidad brutal o del lado del cinismo puro. Si creen que Marta hizo bien en defender a su hijo, o si sienten que traicionó a todo un gremio de actores que llevan años luchando por lo que Alex Figueroa obtuvo con una simple llamada telefónica. Denle like si llegaron hasta el final de este chisme sononón. Suscríbanse porque esto todavía no termina. Compartan con esa amiga chismosa que ya sabe de quién les estoy hablando y no se me vayan porque en el próximo video traemos todavía más chisme caliente esperándolos, con nombres, con capturas y con toda la tela que hay que cortar de la farándula mexicana. Y recuerden que aquí en este canal no solamente les traemos el chisme, les traemos el análisis, el contexto, la opinión sin filtro y todo lo que necesitan para entender realmente qué está pasando detrás de las cámaras de la farándula mexicana, porque ustedes se merecen la historia completa, no solamente el titular.
Y eso es exactamente lo que siempre les vamos a dar en cada video que subimos, sin excepción, sin censura y sin pelos en la lengua.